En un primer bloque se van a exponer 4 comunicaciones que corren a cargo de 4 o 5 profesores jóvenes, todos ellos de diferentes universidades españoles, en este caso, que nos van a plantear todos ellos cuestiones referidas al ámbito de esta tarde, que es Iberoamérica como espacio de relaciones históricas internacionales. Por lo tanto, vamos a dar paso a la primera comunicación, que corre a cargo de Ana Belén Gallardo Broncano, de la Universidad de Extremadura, un buen comienzo, y el título de su ponencia es Migración, Integración e Identidad en el Nuevo Mundo, la minoría judeo-conversa y su huella a través del extremeño Juan Ruiz de la Parra. Muchas gracias. Adelante. Bien, disculpen las molestias, ha habido un problema con la subida de esa comunicación. Por lo tanto, vamos a dar paso a la segunda comunicación de esta tarde, que corre a cargo de Miguel Gómez Gastiaroso. Él es profesor en la Universidad del País Vasco y nos va a hablar sobre los principales valores de las cumbres Unión Europea y CELAC, fundamentos básicos de la Asociación Estratégica Birregional. Muchas gracias y adelante con la comunicación. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Bueno, pues yo me llamo Miquel Gómez Gastiasoro, soy doctorando, investigador en formación del Grupo País Vasco, Europa y América, Vínculos y Relaciones Atlánticas en la Universidad del País Vasco, y haré una breve comunicación sobre el llamado Imperio Informal y la política exterior española a mediados del siglo XIX. Es posible que el concepto Imperio Informal pueda resultar algo desconocido, pero estoy seguro de que su contenido les va a resultar familiar. Entonces, sabemos que hay estados más débiles y estados más poderosos y que las relaciones entre ellos no son los mismos que los existentes entre los estados con un poder similar. Existen jerarquías entre estados. Esto es más evidente cuando se produce una invasión o una conquista, pero hacer valer los intereses de un estado dentro de otro no siempre está ligado a una intervención armada. Eso sí, los momentos de tensión y rivalidad nos permiten observar mejor estos conflictos. Tenemos el ejemplo de China avanzando en África, concediendo créditos, estableciendo su llamado collar de perlas y, bueno, pues por supuesto la presencia de la potencia hegemónica actual que es Estados Unidos. Desde luego, el fenómeno del imperialismo no es nuevo y podríamos decir que las obras fundamentales del imperialismo como fenómeno contemporáneo son las de John Atkinson Hobson, de 1902, Imperialism, a Study, y la de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, de 1916, Imperialismo, fase superior del capitalismo. En estas dos obras se aborda la relación entre capitalismo e imperialismo, y Hobson dice que uno se puede separar del otro, mediante una serie de reformas se puede evitar el imperialismo. Lenin lo ve como algo intrínseco al capitalismo y para acabar con uno hay que acabar con otro. No obstante, el trabajo fundamental del concepto que me corresponde explicar es de 1953, un artículo muy breve de los investigadores John Gallagher y Ronald Robinson llamado Imperialism of Free Trade, que supuso una revolución. Ellos desarrollaron el concepto de imperio informal, que desde luego ha tenido mucho recorrido desde entonces, que enlazó con las teorías de la independencia, que mencionó André Gunder Frank, y que ha llegado hasta el día de hoy con una gran vigencia en el mundo académico. Pero, ¿qué es el imperio informal? Bueno, el imperio informal es imperio en tanto que una autoridad efectiva, ¿no? Y es informal en tanto que discurre por cauces no formales. Entonces, si nos encontramos ante una intervención armada, ante una anexión, ante una invasión, pues no estaríamos hablando de imperio informal. Sintéticamente, a lo largo de décadas de producción historiográfica, se han señalado estos elementos como propios del imperio informal, que son relaciones comerciales asimétricas, tratados comerciales asimétricos, control de infraestructuras clave, control de recursos naturales clave, colaboración de una élite local o de parte de una élite local, la presencia de una diáspora con preeminencia social, la posesión de una gran cantidad de la deuda o el control de la deuda, también la presencia de bases militares, las demostraciones de fuerza, la influencia cultural en un sentido amplio, por ejemplo, la ciencia, de la que hablaré en un minuto, el uso de la legislación internacional o la modelación
de la legislación internacional para ejercer esa autoridad, la externalización de los costes ecológicos, esta es una faceta que se ha integrado hace poco, y el uso de esta influencia, de esta autoridad como manera de apuntalar el control sobre posesiones formales dentro de ese imperio. ¿Cuál es la relación que guarda el imperio informal con otros conceptos como el neocolonialismo, etcétera? Bueno, pues el contexto, porque hay que tener en cuenta que este concepto se desarrolla durante la etapa de la descolonización y de la crítica a esas expotencias colonizadoras por esa relación neocolonial con países fundamentalmente africanos. El soft power y el lawfare, que ahora están tan en boga, serían herramientas de este imperio informal, y su existencia per se no implica la existencia de un imperio informal, pero no hay imperio informal sin soft power y actualmente sin lawfare. ¿Desde cuándo puede haber existido el imperio informal? Bueno, hay trabajos que utilizan este concepto para explicar la expansión portuguesa a lo largo del Atlántico y del Índico en los siglos XV y XVI, pero este concepto ha sido utilizado, esta perspectiva ha sido utilizada para diferentes potencias colonizadoras. He mencionado Portugal, también Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón. Y en el caso de España, bueno, pues todavía no ha sido empleado este concepto, esta perspectiva, para analizar la política exterior española en ningún periodo. Eso sí, hemos asistido en las últimas décadas pues, a una renovación de los estudios imperiales de la mano de José María Fradera, de Hinarejos Muñoz, de Carlos Malamud. Y hoy me gustaría traerles un pequeño caso, el de la Guerra Hispano-Sudamericana. Por supuesto, ustedes conocerán el conflicto armado ocurrido entre Perú, Chile, Ecuador, Bolivia y España entre 1864 y 1866, pero a mí me gustaría hacer referencia más bien al Tratado de Vivanco-Pareja, es decir, al cúmulo de circunstancias que llevaron a la firma de ese tratado, y recordemos que su fracaso conllevó esta guerra, es decir, sería un fracaso de un intento de España por establecer un control, una autoridad sobre Perú de manera informal. ¿Por qué creo que esto es así? Bueno, primero porque España mostró rechazo a la anexión o reanexión de territorio. Segundo, porque España siguió una estrategia que ya habían seguido otras potencias colonizadoras y que resultó exitosa. En ese contexto me refiero a Estados Unidos y al Reino Unido. Y tercero, porque encontramos en la actuación de España, en esa región, en ese caso concreto, una serie de elementos propios del imperio informal que ahora pasaré a comentarles. En primer lugar, un intento por establecer un acuerdo comercial que garantizase el acceso al guano. Hay que recordar que a la guerra hispano-sudamericana también se la conoce como la guerra del guano. Eso ya nos está dando una pista y ha sido señalado por historiadores reconocidos como Francesc Andreu Martínez Gallego y el propio Hinarejos Muñoz. Este tratado comercial que España trató de conseguir fue medio impuesto, porque primero había ocupado las Islas Chincha, grandes productoras de guano, y con ello había obligado a firmar el Tratado de Vivanco-Pareja, que establecía la necesidad de llegar a un acuerdo comercial. Pero es que España también trazó la línea de cómo debía ser ese acuerdo comercial, porque dijo que debía ser como el que España ya poseía con Chile. Y en ese tratado existía la cláusula de nación más favorecida, una cláusula típica dentro de los tratados comerciales desiguales del periodo, y que en el caso de Perú estos eran los de Estados Unidos y el Reino Unido, que tenían acceso al guano. De esta manera España se garantizaba el acceso a ese recurso. Hay que recordar que España ya había tratado de lograr un acuerdo similar con Perú en el año 1853, fue rechazado en Perú por considerarse demasiado perjudicial. Y aquel diplomático que lo gestó por parte de Perú, José Joaquín de Osma, de hecho, el escándalo fue tal que se quedó a vivir en España. Él ya había realizado varios tratados con Estados Unidos y también había intervenido en el del Reino Unido y fue verdaderamente polémico. En ese sentido, podríamos hablar de la colaboración de la élite local. También hablaríamos de esa expedición naval que ocupó las Islas Chinchas, cuya preparación ya estaba pensada para 1861. De hecho, solamente se le añadió el cuerpo científico, porque fue una expedición científica, teóricamente, unos meses antes de que zarpase. Entonces, ahí tenemos por una parte esa demostración de fuerza
Y por otra, el uso de la ciencia como herramienta geopolítica, de prestigio y, al fin y al cabo, una excusa para garantizar la presencia en esa región. Pero es que esa presencia ya había sido solicitada en la década del 50 por diplomáticos españoles, en concreto por Carlos Sanquirico y Ayesa, que era secretario de la delegación española en Quito, que ya había elevado memorándums y comunicaciones a la Secretaría de Estado solicitando la presencia naval de España en esa región. ¿Por qué? Bueno, él exponía que era para que así los reclamos de los españoles tuviesen eco en esa región, y ponía como ejemplo a Reino Unido y a Francia. Y después, porque eso ayudaría a revitalizar y afianzar el control sobre Filipinas. Él quería poner en práctica un circuito comercial. Entonces, ahí tenemos de nuevo esa coerción mediante esa demostración de fuerza, y también el uso de esa autoridad para apuntalar otro dominio, en este caso formal, ¿no? Y bueno, llega a hacer declaraciones tales como que España debería dictar la ley en Ecuador, en tanto que 5/6 partes de la cosecha de cacao, en aquel momento el cultivo más importante en Ecuador, iban a parar a España. Por tanto, se tenía cierta autoridad que él quería poner todavía más al servicio de la influencia de España. Y otra cuestión importante dentro del Tratado de Bianco-Pareja fue la indemnización que España solicitó a Perú de unos 3 millones de pesos, sin haber llegado siquiera a ese conflicto. Recordemos que me sitúo antes del estallido de la guerra, y que se llegó a plantear en Cortes que esta indemnización fuese obtenida en guano. Además, era una cantidad importante de dinero, teniendo en cuenta que el presupuesto extraordinario que fue capaz de movilizar Perú ya en guerra fue de unos 10 millones de pesos, y la indemnización, como recuerdo, era de unos 3 millones. No solo eso, sino que además España obligó a Perú a reconocer la deuda virreinal, y además a aportar indemnizaciones a aquellos que hubiesen sido requisados o robados, aquellos súbditos españoles que hubiesen sido requisados y robados durante las guerras de independencia. Con ello, España conseguía un alivio de su deuda, y además gran parte de esa deuda virreinal estaba había sido contraída con súbditos de la reina de España, o del rey en ese momento. Entonces, vemos, por tanto, cómo se dan una serie de circunstancias que nos acercan a ese concepto de imperio informal, pero además vemos una estrecha relación entre esa élite peruana y parte de la burguesía y de la élite política española. En concreto, se interrelacionan con la cuestión de la deuda virreinal, el comercio de guano y además la actividad industrial, en concreto ferrocarrilera. Me gustaría desarrollar este tema, pero no sé si ahora mismo cuento con tiempo. Me encantaría que fuese objeto de debate y de preguntas. Y bueno, viendo el tiempo, creo que podría finalizar aquí la comunicación, a no ser que me indiquen lo contrario. Vamos a pasar, por lo tanto, a la segunda conferencia, que hubiera sido la primera y que, como dijimos, corre a cargo de Ana Belén Gallardo Broncano, de la Universidad de Extremadura, y que lleva por título Migración, Integración e Identidad en el Nuevo Mundo, la minoría judeoconversa y su huella a través del extremeño Juan Ruiz de la Parra. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien ahora? Sí. Encantada. Muchísimas gracias por la invitación, y a todos los participantes por tan gran acogida que está teniendo este congreso. Voy a ser muy breve, así que, por tanto, ¿la presentación se ve? ¿Hola? ¿Ahora? Adelante. Ahora sí. Bueno, disculpa por los problemas técnicos. Bueno, mi ponencia va a versar sobre la migración, integración e identidad en el Nuevo Mundo, y el caso a través del judeoconverso Juan Ruiz de la Parra. Para empezar, he hecho una especie de índice para que todos los asistentes sepan un poco de lo que voy a hablar.
Y en primer lugar, y para poner en el antecedente de cómo se forjaron estas relaciones en el continente latinoamericano, en el concierto latinoamericano, voy a desarrollar cómo fueron previamente esas relaciones en el occidente medieval, para así explicar cómo surgió esa alteridad y la otredad que se expresaba en este tiempo. Para ello, a través de ese esquema, diré que en el occidente medieval, a título general, la alteridad y la identidad son dos conceptos arraigados al concepto de humanidad como tal. Pero en el occidente medieval se expresa de manera manifiesta a través del componente religioso, que era el que marcaba la diferencia entre las distintas religiones. El caso que nos ocupa, que es cómo se desenvolvían cristianos y judíos, luego ya conversos, en el Nuevo Mundo, en el caso del concierto peninsular, la cerrazón social se marcaba a través de esa religión que asimismo forjaba los distintos perfiles culturales, como he dicho. Luego ya, a este tenor, paulatinamente esta concepción se va diluyendo y es reemplazada la modernidad bajo otro tinte. Como dice Henrik Gassel, ofrece dos conceptos de modernidad. Uno es el interno a Europa, que es el que nos ocupa, llamado eurocentrismo, que es el que se desprende de esos conceptos de emancipación de las autoridades eclesiásticas en materia de ciencia y política, que sería la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa. Ese imperativo categórico que nos habla Kant, que es aquel que podemos tomar decisiones de forma personal. Por tanto, esta es otra visión de la raza que se empieza a ver y a surgir a partir del siglo XVIII, es el que va reemplazando a ese otro concepto de alteridad por ese componente religioso que voy viendo. Ahora las comunidades van a ser, con ese distintivo de la raza, cómo se van a diferenciar entre sí. Y como ejemplo, y ya viniendo al caso contemporáneo, Fichte habla de esa cuestión del nacionalismo alemán, en el que la identidad estaba asociada a una raza concreta en un territorio en concreto. Y eso surge en la misma versión con el caso del holocausto judío en este, por ejemplo, ¿no? Por tanto, la religión constituía una realidad propia entre los grupos en este occidente medieval y un perfil de relaciones específicas. No había, esta cerrazón social se expresa en una impermeabilidad entre los grupos, de cristianos, judíos y de forma retroalimentaria entre ambos. ¿Cómo se expresa esto en términos de la diatriba social que surge? Y asimismo es una dialéctica entre los autores, como por ejemplo Américo Castro, que es afín a esa imagen de la convivencia que intenta expresar a través de las tres religiones, y por el otro esa crítica encendida de Sánchez Albornoz, y así comulgaremos con estas ideas de consistencia, pues que la imagen de esas tres religiones de Toledo queda por tanto desfasada. Existía una multiculturalidad porque coexistían esas culturas, esas religiones, pero en este caso existía esa cerrazón social que distinguía los distintos perfiles culturales. Pues teniendo en cuenta este precedente, para el Nuevo Mundo se van a llevar asociados dos estereotipos que marcarán esas relaciones entre los conversos, los judíos conversos y los cristianos, que se irá imperando en el Nuevo Mundo, pero de forma más diluida que con tanta presencia que tenía antes en el occidente medieval. Por un lado, esa imagen que tenían los gentiles hacia los judíos, que eran dos ítems fundamentales. Por un lado, la acusación de deicidio, y que lo expresa muy bien Bart Ehrman a través de sus diferentes libros, como desde ese origen de la Teste Veritatis se dice que los judíos son los acusados de deicidio porque a Jesús se le consideraba un agitador político, y luego por el otro lado el distintivo del dinero, con ese símbolo de avaro, de rico y explotador, que será el que se llevará a este nuevo mundo. Ahí tienen ustedes un grabado que expresa esa relación de judío con el dinero y cómo va a ser el elemento de otredad, cómo se expresa esa alteridad hacia esto. Y ahora, el caso al que nos atañe, el dinero seguía pendiendo como una espada de Damocles sobre los conversos en el Nuevo Mundo, pero ahora la probanza de las limpiezas de sangre no recayeron en principio sobre los conquistadores y los pobladores.
Con ello, tuvieron la oportunidad muchos de enfrentarse y forjar una nueva idea, dejando atrás esos apellidos que les delatasen. Es decir, que muchos que se embarcaban hacia el Nuevo Mundo con ese pasado converso, tenían la posibilidad de medrar cambiando el apellido. Ahora, el nuevo chivo expiatorio era de un doble componente. Por un lado, el origen y por otro, la religión que profesaban, que eran esos marranos portugueses. No es de olvidar que, a diferencia de los territorios de Castilla y León, los portugueses disfrutaron de una amplia tolerancia religiosa que abarcaba muchos más años respecto al caso de Castilla y Aragón. Pero luego, una vez se unieron bajo la corona de Felipe II, los desmanes y las persecuciones instaron a muchos a migrar hacia el nuevo continente, constituyendo poblaciones repartidas sobre todo por Brasil. Su afán a la productividad les deparó pingües beneficios en el comercio de Indias o en las grandes producciones azucareras que instalaron. Con esto, cabe decir que siguieron formando parte del brazo articulado de los nuevos reinos de materia económica, hecho que desencadenó la actitud de los pobladores españoles manifiesto en una hostigada lucha contra esto, y por ello se les denominaban los marranos portugueses. Ahí pueden ustedes observar en la imagen del archivo de India cómo se hace una relación de esa versión hacia estos conversos por la materia económica. De ahí, en lo sucesivo, se volvió a endurecer la observancia de las prácticas de los prosélitos conversos, aunque de distintos signos a cómo se seguía en la península. Este hecho se consumó mediante la implantación de la Inquisición en enclaves neurálgicos como México o Lima. De buena factura, sus resultados no fueron iguales a otros tribunales, sino que su creación estaba más destinada a los estrictos estatutos de limpieza para la concesión de encomiendas y derivados, y no tuvo su efectividad hasta bien entrado el siglo XVIII. Los asuntos de fe se mezclaron con los económicos, hasta tal punto que los acusados de judaizar argumentaban que la Inquisición se ocupaba más de sus haciendas que de sus creencias. Por tanto, el gran número de a los portugueses en este momento, y como expresa Boleslao Lewin, se les denominaba también judíos. Y esta tardía implantación de la Inquisición fue favorable para el caso que nos ocupa. Juan Ruiz de la Parra. Su origen converso es todavía una incógnita difícil de resolver por los escasos documentos que figuran. Lo que es cierto es que no hay pruebas que ratifiquen su embarcación al Nuevo Mundo, ya que sus nombres no aparecen ni en las listas de la Casa de Contratación de Sevilla ni en otros documentos, quizá aprovechando el lance del contrabando con esas cartas de embarque. Haciendo un recorrido genealógico, su progenitor, Jerónimo de la Parra, fue conquistador de Trujillo, y él hizo su asiento, como recoge Mario Briceño en los documentos para la fundación de Caracas, en Barquisimeto. Y así lo argumenta. Entró por capitán poblador a la dicha ciudad de Barquisimeto, donde se avecindó, ejerciendo en ella oficios políticos y militares, y fue teniente gobernador y de capitán general de diferentes ciudades en esta provincia con general aprobación. Es decir, tuvo una presencia muy efectiva en este territorio, y así se expresa incluso formando parte, junto a Sebastián González de Arévalo, en la relación geográfica de Barquisimeto en 1579, lo que denota su formación intelectual. Esta familia siguió en el curso de la élite hasta finales del siglo XVIII, permaneciendo activos en los asuntos políticos, tejiendo así una red de influencias a gran escala en la zona caroreña. Este ejemplo es solo parte de un mosaico aún incompleto que nos lleva a comulgar la idea de que en el Nuevo Mundo la alteridad cambió de signo, pero no de estatuto. Si bien es cierto que la Inquisición hostigó de forma contundente en periodos intermitentes de la historia, la persecución contra conversos era más de tinte económico que religioso. Bajo un tupido velo, Julio de Cortázar define este clima del medievo y que se puede trasladar al Nuevo Mundo como un mundo de realidades paralelas. El hecho que marcaba la otredad era el religioso. Ahora, la conquista de América supuso medrar, y así lo aprovecharon muchos. Sin embargo, y haciendo prospectiva, estas líneas de diferencia son una frontera cada vez más lábil, y la llegada de los judíos al Caribe en las postrimerías del siglo XVII, XVIII, Ámsterdam u otras zonas del continente son cada vez más asimilados.
Por tanto, ese componente religioso, como he explicado al principio, se va diluyendo y se va configurando otro que es más de tinte racial. Bajo esta perspectiva, la nueva mentalidad de la Ilustración marcaba la raza semita un rasgo identitario de diferencia, pero de mayor permeabilidad social en núcleos como los Estados Unidos, producto de la mentalidad del Nuevo Mundo, desprovisto del peso de esa cultura milenaria de Occidente, de la cultura greco-latina. En su formación conviven multiplicidad de pueblos de distintas nacionalidades, a pesar de los resortes de poder, refractarios a esa multiculturalidad, que expresan la ambivalencia en políticas como, por ejemplo, la reciente de Trump, sobre la inmigración latina, la cual detrae pues, esa construcción del muro y deja un horizonte abierto a una diversidad que puede ser en periodos intermitentes e interrumpida. Así que con esto, muchas gracias. Estoy abierta a sugerencias, debates y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Belén, por tu intervención. Y desde luego que se va a abrir un turno de debate. Este turno se va a abrir a partir de las 7 menos 10 hasta las 7 y media, cuando todos los oyentes podrán plantear cualquiera de las preguntas a las comunicaciones que se han realizado durante esta tarde. Bien, vamos a dar paso, por lo tanto, a la tercera comunicación, que corre a cargo de Elena Carolina Galán y Harold Berto Triana. Ambos son de la Universidad Rey Juan Carlos, y ahora sí, el título de su ponencia, de su comunicación, es Principales valores de las cumbres Unión Europea y CELAC, fundamentos básicos de la Asociación Estratégica Birregional. Muchísimas gracias. Tiene la palabra, profesor. Muchas gracias, profesora. ¿Se escucha bien? Se escucha perfectamente. Muchas gracias. Bueno, agradecer en primer lugar en nombre de la profesora Elena Díaz Galán y en el mío propio a todas las instituciones involucradas en la realización de este primer Congreso Internacional Relaciones entre Europa, América Latina y el Caribe, un espacio de encuentro. En segundo lugar, remarcar que la presente comunicación es una comunicación a dos manos, preparada por la profesora Elena Díaz Galán de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y un servidor, y que por razones de tiempo hemos convenido que su presentación esté solo a mi cargo. Bueno, esta comunicación lleva por título Principales valores de las cumbres Unión Europea y CELAC, fundamentos básicos de la Asociación Estratégica Birregional, y estará dividida en dos partes, en la que destacaremos algunos puntos centrales del tema que nos proponemos abordar y que de seguro podrán ampliarse en el debate si así lo estiman. Esto para ajustarlo, dicho sea de paso, estrictamente al tiempo que nos han asignado. Bueno, en un primer momento vamos a destacar los principales valores y principios sobre los que se asienta esta Asociación Estratégica Birregional y que se han expresado y que son el fundamento de las cumbres Unión Europea-CELAC, y también cómo estos se han expresado en la cooperación, en estrechar los lazos entre ambas regiones. En un segundo momento expondremos brevemente algunas propuestas para el perfeccionamiento de esta asociación sobre la base de estos valores, con especial énfasis en el aspecto institucional. Y finalizaremos con unas breves conclusiones que resumirán las dos ideas centrales que vamos a sostener. Bueno, respecto a la primera parte, hay que apuntar que las cumbres sientan las bases y establecen los principios que rigen las relaciones entre las dos regiones y ayudan a identificar los ámbitos prioritarios de cooperación entre ambas regiones. Si hacemos un repaso de estas cumbres, comenzando por la cumbre de Río de Janeiro en 1999, que fue el inicio de la Asociación Estratégica Birregional como un espacio de cooperación y diálogo al más alto nivel, y a la que siguieron la cumbre de Madrid 2002, Guadalajara en 2004, Viena 2006, Lima 2008, Madrid 2010 y después con la aparición de CELAC en 2010, las cumbres de Santiago 2013 y Bruselas 2015, advertimos que hay principios que transversalizan y asientan esta relación birregional y que hemos convenido identificarlo principalmente en el principio democrático, la protección de los derechos humanos, el Estado de Derecho y el desarrollo económico y social. Que se plasmen o puedan identificarse estos principios presentes en las cumbres y que, insisto, marquen y delineen las relaciones entre las dos regiones no resulta una novedad. Son valores asentados, algunos con más profundidad que otros, en el orden jurídico internacional. El principio democrático y la protección de los derechos humanos, por ejemplo, tienen un desarrollo notable en ambas regiones, donde existen espacios o sistemas que han ayudado a consolidarlos, como son los sistemas regionales de protección de derechos humanos e instrumentos jurídicos internacionales de enorme relevancia, como no es en el ámbito americano, la Carta Democrática Interamericana, por solo citar un ejemplo. Cada uno de estos principios, por tanto, se han expresado en los lineamientos y las directrices que enmarca la plataforma de cooperación que existe entre ambas regiones. Hay ámbitos de cooperación específicos, si quisiéramos apuntar algo más en este aspecto, en el marco de esta asociación, que podemos ubicarlo
en educación, energía, narcotráfico, cambio climático. Aquí hay que mencionar la adopción del programa Euroclima de la Cumbre de Lima 2008, entre otros tantos. Ahora, es bueno destacar que estos valores no han sido una camisa de fuerza para buscar puntos comunes en el marco de estas cumbres. Y en ocasiones se nota la búsqueda de equilibrio entre todos estos valores y principios que permitan avanzar en la profundización de esta asociación. Ello ha propiciado sin duda que se constaten logros indiscutibles alcanzados en el marco de estas cumbres, entre los cuales nos interesan resaltar solo 3. En primer lugar, el acuerdo de diálogo político de cooperación entre Cuba y la Unión Europea de 2016, que estuvo marcado por características que caben destacar. En primer lugar, un enfoque pragmático, la no imposición de criterios, la búsqueda de presupuestos comunes entre la Unión Europea y Cuba, la voluntad de incorporar a toda Latinoamérica en el espacio de cooperación de la Unión Europea y, a su vez, el no abandono del respeto de los principios básicos de esta asociación birregional. En segundo lugar, yo creo que habría que destacar el acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea derivado de la Cumbre de Madrid de 2002 y con los estados de Centroamérica, Perú y Colombia provenientes de la Cumbre de Madrid de 2010, de la que también se impulsó la negociación entre Unión Europea y Mercosur. Y en tercer lugar, cabría destacar también el papel jugado por las cumbres en el plano de esta asociación birregional en el impulso dado para la proliferación de múltiples acuerdos entre la Unión Europea y estados del continente americano. Si bien es cierto que para algunos esto debe ser un primer paso para lograr acuerdos de mayor calado y no entenderlo como un logro definitivo. Que no lo sea todavía, dicho sea de paso, obedece a los desafíos a los que en los últimos años ha tenido que hacer frente la asociación birregional y por consiguiente las cumbres Unión Europea-CELAC, que podemos ubicarlo, dicho rápidamente, en el enfoque de que las cumbres han elegido para el desarrollo de sus relaciones mutuas, una asociación de cooperación y de otros retos con alguna impronta histórica, como el interés de los estados más poderosos en la región latinoamericana y caribeña, las crisis políticas y económicas que han aquejado a ambas regiones o la pandemia del COVID, por solo citar alguno de estos. Ahora, pasando de modo urgente o rápido al segundo punto que adelantamos, nos permitimos avanzar algunas propuestas para el perfeccionamiento de esta asociación estratégica birregional sobre la base de estos valores, pero con énfasis en el aspecto institucional. En este caso nos vamos a centrar en las cumbres Unión Europea-CELAC. Hay que notar en primer lugar que la configuración y el diseño de estas relaciones a través de las cumbres, unido a los desafíos que atenazan esta asociación, lleva a afirmar que es preciso repensar el modelo que debe prevalecer en los próximos años para que esta asociación adquiera permanencia y se fortalezca en los próximos años. En alguna ocasión, el profesor Castro Díaz Barrado destacó que el recorrido histórico de estas relaciones es la mejor prueba de que todavía no se ha descubierto el modelo idóneo ni tampoco los mecanismos útiles que permitan el logro de los propósitos diseñados y que por lo tanto no puedan cumplirse tampoco los objetivos que reiteradamente recuerdan estas cumbres entre las dos regiones. Sin embargo, somos del criterio que estas relaciones entre Unión Europea y América Latina cuentan con la base necesaria y suficiente para la cooperación efectiva y solo se requiere añadir o combinar correctamente los ingredientes que conforman esta asociación. Lo primero a sostener es que los resultados de la asociación estratégica regional no pueden estar supeditados a intereses coyunturales ni estar sujetos a vaivenes políticos y económicos. Somos el criterio que la asociación, para ser duradera, debe contar con mecanismos y órganos que posibiliten la permanencia. Los desafíos en esta asociación que podemos identificar de modo general y obviando otros, en la presencia mucho más activa de estados como Rusia, China o Estados Unidos, en la existencia de crisis políticas y económicas en las dos partes de la asociación birregional y, sin lugar a duda, ahora con la irrupción de la COVID, nos deben alertar que esta asociación debe establecer sobre la base de una instancia sólida, debe establecerse sobre la base de una instancia sólida y alejarse de las posibles injerencias de otros actores. Se ha hecho énfasis por muchos autores en la necesidad de reforzar las dinámicas de colaboración y cooperación entre ambas regiones y se ha puesto el foco en aspectos que implican perfeccionar el financiamiento, la ayuda humanitaria, instrumentos para impulsar políticas públicas, entre otras, pero en nuestro caso consideramos que es necesario, sobre la base de los valores que distingue esta asociación birregional, que todas estas propuestas pudieran tener una mejor expresión y realización a través de la creación de un mecanismo, de un organismo con carácter permanente que dote de estabilidad a las cumbres y al mismo tiempo de seguimiento a las decisiones adoptadas en marco de estas. En este sentido, la propia cumbre podría ejercer ese papel, al menos a un inicio, y por supuesto con la ayuda de la instancia de asistencia, el Eurolat y los demás foros que se encuadran en la iniciativa de las relaciones de Unión Europea-CELAC. Como sabemos, la naturaleza integracionista de la Unión Europea no entrañaría un problema, pues se trata de la cooperación entre una organización internacional y una comunidad que representa, en términos generales, a la región de América Latina y el Caribe. Por tanto,
Y a modo de conclusiones, queremos dar claras dos ideas. Y con ello concluimos. En primer lugar, existen principios y valores en esta asociación regional que están presentes en las cumbres y que enrumban y enmarcan las relaciones entre ambas regiones. En segundo lugar, que es necesario, sobre la base de estos valores, la necesidad de dotar instancias birregionales con mayor estabilidad y solidez, que permitan enfrentar con éxito los desafíos presentes y futuros de esta asociación birregional. Bueno, estas son las ideas a modo rápido que queríamos expresar en esta comunicación y podemos en el debate, si así lo deseen, ampliar algunos de estos temas. Muchas gracias, profesora. Tu brillante exposición donde nos has dejado muy claro, con esa facilidad de palabra, esos valores entre las cumbres entre la Unión Europea y CELAC. Entonces vamos a dar paso a la cuarta ponencia de este primer gran bloque de comunicaciones y a partir de ahí vamos a hacer un turno de preguntas para todos aquellos oyentes que quieran plantearlas, puesto que nos lo han pedido y preferimos, pues primero, antes de hacer ese descanso, pasar a las preguntas dirigidas a estos cuatro ponentes. Por lo tanto, voy a dar la palabra al cuarto ponente, que es el profesor Jorge Urbaneja Cillán, de la Universidad de Alicante, que nos va a hablar sobre el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, la invitable asociación estratégica. Muchísimas gracias, profesor. Tiene la palabra. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la profesora Morán. Y más allá de lo estrictamente académico y protocolario en estos casos, quiero empezar mi intervención agradeciendo muy sinceramente a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste la organización de este primer Congreso Internacional que se viene a sumar a la línea de otros muchos seminarios y jornadas y cursos de verano organizada por la Fundación y que espero que, a pesar de las circunstancias sanitarias, pues puedan seguir teniendo continuidad y gracias, entre otras cosas, pues a la ayuda y al soporte de todo el equipo de la Fundación, que es magnífico. Y agradecer también a los organizadores del seminario, al profesor Díaz Barrado, a la profesora Morán y al profesor Vázquez Cienfuegos, la organización del mismo. A mí, en línea con lo que ha comentado Harold, mi compañero de mesa redonda virtual, me toca hablar de uno de los elementos esenciales para esa asociación estratégica entre la Unión Europea y América Latina, entre una parte de América Latina, que es Mercosur, que es el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Después de más de 20 años de negociaciones, 28 de junio de 2019, se llegó a un principio de acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur, y entre el bloque de Mercosur, dos bloques comerciales. ¿De acuerdo? Este acuerdo final se alcanzó en una reunión de alto nivel que se celebró en Bruselas y en el que, como no puede ser de otra manera, fue determinante el impulso, el de Alemania, pero sobre todo fue determinante el impulso que le dio España a este acuerdo comercial. El liderazgo de España fue crucial en lograr este acuerdo, debido a sus estrategias diplomáticas y a sus conexiones con los países del Mercosur, y esto se refleja quedó reflejado en una carta de intenciones de la delegación española que fue dirigida a la presidencia de la Comisión Europea, en la que se explicaba de una manera muy clara la importancia y la relevancia de seguir construyendo lazos comerciales entre la Unión Europea y América Latina en un momento en el que precisamente las relaciones comerciales estaban marcadas más por un momento de incertidumbre y por un momento de proteccionismo y de nacionalismo en las relaciones comerciales, en las relaciones políticas y también en las relaciones comerciales. Y es que ciertamente los acuerdos comerciales desbordan lo que es el ámbito estricto del comercio. Y así lo vemos sin duda alguna con la guerra comercial que en los últimos años han mantenido y no concluida entre Estados Unidos y China. La apuesta proteccionista por primera vez en mucho tiempo que ha tenido Estados Unidos en su posición en el gobierno, en las relaciones comerciales internacionales. Veremos a ver qué sucede con la llegada de la administración Biden al gobierno de Estados Unidos, en la postura de Estados Unidos en las relaciones comerciales
y en la postura de Estados Unidos en sus relaciones con América Latina y en sus relaciones comerciales con América Latina. Parece ser que la tendencia va a ser a pocos cambios o a cambios solo estéticos o solo de matiz en la posición de la administración Biden en materia de las relaciones comerciales internacionales. Entre esas órdenes ejecutivas que firmaba el presidente Biden al día siguiente de tomar posesión como presidente de Estados Unidos, había una orden ejecutiva que pasó desapercibida, en la cual el presidente Biden aplicaba la doctrina del Native Mall of America, es decir, mayores compras a los productos realizados en América. Si la doctrina del presidente Trump fue el famoso America First, la doctrina del presidente Biden fue el Buy America, el compremos en América. Es decir, parece ser que el discurso ha cambiado en cuanto al estilo, pero la posición proteccionista de Estados Unidos en las relaciones comerciales internacionales y, por tanto, también en las relaciones comerciales con América Latina se va a mantener. Y, por lo tanto, la Unión Europea trata de liderar ese espacio en las relaciones comerciales internacionales que está dejando Estados Unidos. La política comercial de la Unión Europea es una política comercial muy amplia que ha permitido la suscripción de acuerdos comerciales y de inversión con diferentes socios estratégicos, y en ese marco de la política comercial común de la Unión Europea es en el que se inscribe este acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Simplemente algunos datos de este acuerdo. Pues bien, el mercado que se pretende crear o que se podría crear en el ámbito de cuando se termine el proceso de celebración de este acuerdo es de 800 millones de consumidores potenciales, lo cual equivale a un cuarto del PIB mundial. Este acuerdo permitirá la eliminación de un 93% de los aranceles a las exportaciones del Mercosur, ¿de acuerdo? Y en contrapartida, la eliminación del 91% de los aranceles en las exportaciones de la Unión Europea. Los aranceles con los que se contaban o con los que se cuentan actualmente antes de la aplicación de un acuerdo son muy elevados y son muy elevados en sectores estratégicos. Por ejemplo, si nos vamos al sector del automóvil, los aranceles son del 35%. Si nos vamos al sector de la maquinaria, son entre el 14 y el 20%. Si nos vamos a las sustancias químicas, son del 10%. Si nos vamos a los productos farmacéuticos, son del 14%. ¿Vale? Es decir, este acuerdo va a permitir una reducción progresiva de esos aranceles, va a permitir el impulso del comercio entre las regiones de América Latina, entre esos 4 estados que forman parte del bloque Mercosur y los estados que forman parte de la Unión Europea, y va a ayudar, sin duda alguna, así lo es, a fortalecer no solamente las relaciones comerciales, sino también el conjunto de relaciones que existen entre la Unión Europea y América Latina. ¿De acuerdo? Y es muy importante este acuerdo porque no solamente se limita, en línea con la política comercial de la Unión Europea, no solamente se limita a regular o a una concepción estricta del comercio. Desde hace ya varios años la Unión Europea viene implementando una serie de acuerdos comerciales y de inversión de nueva generación en las que no solamente regula o impulsa una liberalización de las relaciones comerciales, sino que busca una regulación de las liberaciones comerciales, pero basada en reglas y basada en un desarrollo sostenible. Y efectivamente, este desarrollo sostenible también tiene su cabida en el acuerdo comercial, en el principio de acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. El desarrollo sostenible, hoy en día encarnado en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, presenta 3 dimensiones claras. Una dimensión económica, de crecimiento económico. El desarrollo sostenible no se puede alcanzar sin el crecimiento económico. Una dimensión medioambiental, que quizás es la que más asociamos todos, de respeto y de cumplimiento de las normas de protección medioambiental, y una dimensión social o sociolaboral, es decir, una dimensión del respeto a las normas y a los estándares internacionales y nacionales de protección de los derechos sociolaborales. Pues bien, estas 3 dimensiones del desarrollo sostenible están presentes en el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur. No solamente en la Unión Europea con Mercosur, la Unión Europea está incluyendo la cláusula de desarrollo sostenible
en todos los acuerdos más o menos precisa, esto es cierto. Hay algunas veces que la cláusula es demasiado genérica, pero la Unión Europea está incluyendo la cláusula del desarrollo sostenible en todos los acuerdos comerciales que está celebrando, sobre todo si lo vemos después de estos acuerdos de nueva generación después del Tratado de Lisboa. Pues bien, en el acuerdo de Mercosur existe un capítulo que específicamente se recoge esa dimensión medioambiental, el acuerdo, como el respeto a la Convención de París y el compromiso y los compromisos de protección social, vinculándose a los principales o a los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo como estándares mínimos de protección sociolaboral que deben cumplir ambas partes en el acuerdo. Otro de los elementos esenciales del acuerdo ha sido la cuestión relacionada con la política o con las cuestiones de política agraria, con los productos agrarios. Aquí la Unión, tanto Mercosur como la Unión Europea, fundamentalmente encarnada en Francia, tenían estados que constituían unas principales potencias agrarias y fue uno de los últimos elementos que más costó cerrar del acuerdo. ¿Vale? Pues bien, se consiguió un acuerdo también en materia que beneficia o que regula los aspectos de la política agraria con un elemento esencial en el acuerdo que es el máximo respeto a las normas de seguridad alimentaria. En especial, ambas partes se comprometen a cumplir los estándares en materia de productos sanitarios y fitosanitarios. Ustedes saben que estos productos, que la Unión Europea tiene una regulación muy estricta en estos productos. Pues bien, en cuanto a materia de seguridad alimentaria. Digamos que era una reivindicación por parte de algunos estados de la Unión Europea el incluir esta cláusula. Finalmente, y para ir concluyendo, y así atenerme al tiempo de los 10 minutos que se nos había fijado, concluir que es completamente deseable que la Unión Europea y Mercosur impulsen definitivamente el proceso de ratificación, el proceso de celebración de este acuerdo, que no sufra más dilaciones ya de aquellas que sufrió el proceso de negociación. Representa un avance fundamental en las relaciones diplomáticas y consulares entre las relaciones diplomáticas, comerciales, sociales y culturales entre ambos bloques. Es un acuerdo que protege y que reconoce la protección de los derechos de carácter laboral y de la protección del medio ambiente, comprometido con el Acuerdo de París, y supone un paso más en esa política comercial de nueva generación que trata de impulsar la Unión Europea. Es un elemento esencial en esa asociación estratégica a la cual deben estar llamados, sobre todo en un periodo de incertidumbre en las relaciones comerciales internacionales, la asociación estratégica entre la Unión Europea y entre Mercosur, en este caso en concreto, y entre América Latina en general, debe constituir una pieza esencial de ese tablero de juego de las relaciones económicas internacionales. ¿De acuerdo? Un comercio basado en reglas, pero que impulse el crecimiento sostenible en ambas partes. Hasta aquí mi intervención. Creo que me he ajustado al tiempo, he tratado de dar una serie de ideas fuerzas sobre el acuerdo y quedo a su disposición para cualquier cuestión o pregunta que quieran formularme, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Jorge Urbaneja por su intervención, en la que yo creo que nos ha dejado muy claro que es muy importante cuáles son los aspectos centrales de ese acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar al turno de preguntas antes de empezar ese segundo bloque de comunicaciones. Y tenemos una pregunta dirigida a Miquel Gómez y se la lanza Óscar Álvarez Gila, que le dice: ¿se aprecia alguna conexión, aunque sea en el discurso, entre la guerra sudamericana y la fallida reincorporación colonial de Santo Domingo, actual República Dominicana, desde 1861? Esta pregunta va para Miquel Gómez. Buenas tardes. Sí, en concreto el elemento del guano está presente en ambos casos. Antes ha aparecido un mapa en la diapositiva en el que aparecían los lugares en los que España había tratado de extraer guano, y entre ellos está la de Santo Domingo. De hecho, aunque la anexión de Santo Domingo
Bueno, de hecho, más bien, la anexión de Santo Domingo se produce ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que se argumenta en España? Bueno, que ha sido solicitada. Entonces, ahí también tenemos una élite colaboradora. Además, esa inversión para extraer guano, que al final resulta fracasada, también es un hilo en común. La diferencia, ¿cuál estaría? Bueno, en la intervención y, de hecho, en la anexión, porque en Santo Domingo estamos ante una reanexión. Pero el tratamiento que se da en las Cortes es bastante similar. De hecho, se ve que el coste de esa campaña es muy elevado y eso hace que en otros escenarios reculen a la hora de intervenir directamente, ¿no? Pero sí, existen esos dos nexos. Además, en Santo Domingo también tenemos la proximidad a Cuba, ¿no? Que es también muy importante, y la inestabilidad en Santo Domingo podría complicar las cosas en Cuba. Por no hablar también del trabajo esclavo, que era como José María Fradera indica, era algo muy importante para el Imperio Español en aquel momento. Muy bien, pues muchas gracias, Miquel. Vamos a dar paso a la pausa antes de empezar ese otro segundo bloque de comunicaciones. Y yo les invito a que ustedes vean, me están diciendo que hay otra pregunta para los comunicantes de este primer bloque. Pero bueno, una vez pasemos a la pausa, que será en torno a unos 10-15 minutos, si ustedes tienen ahí unos vídeos sobre Extremadura que creo que les va a resultar de gran interés y que les va a apetecer venir a esta tierra con todos estos tesoros. Bien, esta pregunta va dirigida a Ana Belén Gardo y se la lanza José Juan. Y lo que le pregunta es respecto, ¿hay alguna certeza del origen judío de la familia Ruiz de la Parra? Gracias. Sí. Bueno, pues respecto a eso estoy investigando al respecto. Según he leído, tanto en la crónica de Briceño no se especifica como tal, pero sí es cierto que he encontrado que los propios antecedentes familiares así lo afirman, pero no es algo que se asuma con certeza. Pero sí es cierto que en los antecedentes familiares se dice que han podido cambiar el apellido y esto es debido a ello. Y a la hora de emigrar hacia América, el hecho de que se asignen de la Parra es algo muy común, denominando el lugar de origen. Pero no hay documentos certeros todavía que lo avalen. Estoy todavía en proceso, por así decirlo. Pero es cierto que al no encontrar ninguna carta de embarcación hacia las Indias, que posiblemente haya sido pues, documentos falsificados, todo ello es lo que nos puede esclarecer el hecho de que tengan pasados conversos, sobre todo los antecedentes de Jerónimo de la Parra anterior a ello. Pero es cierto que no hay pruebas todavía certeras, sino unas especulaciones, podemos decir. Pero yo sí creo que el hecho de cambiarse de apellido y que así lo atestigo en algunas de las fuentes es posible, poniéndolo con otros casos, de que el pasado sí que fuera converso. Pues muchas gracias, Ana Belén. Por lo tanto, vamos a dar paso a los 10-15 minutos y, como les digo, les invitamos a que vean esos vídeos sobre esta tierra, Extremadura. Muchas gracias. Nos vemos en 15 minutos. Gracias. Buenas tardes. Vamos a seguir con este segundo bloque de comunicaciones. Nos corresponden en los próximos 50 minutos 4 comunicaciones dentro de ese espacio que lleva por título Iberoamérica como espacio de relaciones históricas internacionales. Por lo tanto, la primera comunicación de este bloque, o bien la quinta de esta tarde, corre a cargo de Olivier Penela Esteban. Él es profesor de la Universidad de Barcelona y el título de su comunicación es Papel de los tribunales regionales en los procesos de integración suramericanos, una mirada cruzada a la experiencia europea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Muchas gracias, profesor. Tiene la palabra. Hola, muchas gracias. Muchas gracias primero a la Fundación Juste por permitir y a los estudiantes, a los profesores
de presentar nuestras exposiciones. Mi investigación se centra en el papel de los tribunales regionales en los procesos de integraciones suramericanos y, por tanto, de la influencia de la jurisprudencia europea en la actuación de dichos tribunales. Tribunales regionales, básicamente, en los procesos de integraciones suramericanos son dos: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Tribunal Permanente de Revisión de Mercosur. Entonces, mi exposición se centrará en tres partes. En una primera parte, trataré la actuación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En la segunda parte, el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Y en una tercera parte, reflexionaré sobre el papel que pueden tener el diálogo entre jueces suramericanos, pero también con jueces europeos. Entonces, primero, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Un dato que quisiera destacar ante todo es que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es la tercera corte internacional más activa a nivel jurisdiccional. Es decir, que solo son más activas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Quisiera destacar este dato porque todas las cortes internacionales menos activas son más estudiadas por las doctrinas. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia. Por tanto, el modelo, cuando los negociadores andinos diseñaron el tribunal, fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y entonces, dentro de la Comunidad Andina se estableció un poder judicial y los derechos del derecho comunitario europeo, derechos fundamentales claves, es decir, la primacía y el efecto directo, se aplican dentro del derecho comunitario andino. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no fue un motor como lo fue de la integración, como lo fue el Tribunal Europeo. Esto tiene más que ver con el contexto político, económico, que realmente por la actuación del Tribunal de Justicia. Sin embargo, con todo, se ha de destacar en un ámbito muy específico, que es el ámbito de la propiedad intelectual, una actuación muy protectora para los derechos individuales. Según la doctrina, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha creado una auténtica isla de Estado de Derecho que ha permitido, garantizar los derechos, la defensa de los derechos a la salud, a la vida, al ciudadano andino ante las presiones de farmacéuticas y frente a las presiones de Estados Unidos. Es destacable porque, como lo decía, el contexto económico, político, social de la región ha sido bastante complicado. Pese a ello, en este ámbito muy específico, el Tribunal de Justicia ha establecido una auténtica isla de derecho. Es más, con la adopción de la Carta Andina de Derechos Humanos, la referencia a los derechos fundamentales se incrementó. O sea, el Tribunal de Justicia, por ejemplo, considera que los derechos humanos son principios fundamentales del derecho comunitario andino. Esta expresión es la misma expresión que utiliza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su doctrina a los derechos fundamentales. Entonces, si bien es cierto que podemos lamentar que esta jurisprudencia ambiciosa solo se haya desarrollado en el marco del derecho de la propiedad intelectual, es, sin embargo, una jurisprudencia que se ha de destacar. En el ámbito mercosureño, la situación es un tanto diferente. Primero, porque el sistema de soluciones de controversia que se ha establecido es un sistema de arbitraje. Por tanto, obedece más a las reglas del derecho internacional clásico que al derecho, comunitario, que a un derecho como puede ser el derecho comunitario andino o el derecho de la Unión Europea. Y, por tanto, la problemática de las limitaciones, del Tribunal Permanente de Revisión las podemos ver en un conflicto entre Uruguay y Argentina sobre neumáticos remoldeados, donde, y esto es una postura personal, considero que el Tribunal Permanente de Revisión perdió una ocasión de intentar desarrollar una jurisprudencia ambiciosa en el ámbito de
del medio ambiente, de la protección al medio ambiente. Sin embargo, el Tribunal Permanente de Revisión sí que en algunos asuntos hace referencia a la jurisprudencia europea, también a la jurisprudencia andina. Digamos, por concluir, que el Tribunal Permanente de Revisión es consciente de sus limitaciones institucionales del sistema de arbitraje y ha intentado diseñar un derecho de la integración a medio camino entre el derecho internacional privado y el derecho de la integración. Es más, el Tribunal Permanente de Revisión en algunos laudos apela a los negociadores políticos a profundizar la integración y pues a desarrollar herramientas que vayan más pues en un sentido de profundizar el proceso de integración de Mercosur. Dicho esto, más allá de las actuaciones jurisdiccionales de ambos tribunales, también ambos tribunales pueden influir de forma indirecta a través de un diálogo entre jueces, diálogos primero entre el Tribunal Permanente de Revisión y el Tribunal de Justicia, pero también con los jueces nacionales de la región suramericana y con los jueces europeos, sobre todo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha impulsado una serie de encuentros en los que se han desarrollado una serie de temáticas relevantes para la integración, la protección del medio ambiente, la unión aduanera, la propiedad intelectual, el transporte multimodal. Y en estas materias se ha intentado proponer algunos proyectos de armonización legal. Por tanto, quiero destacar este diálogo entre jueces porque si bien es cierto que parte de la doctrina consideran que no es derecho, sino que es sociología del derecho, hoy en día, a través de estos congresos, de estos encuentros entre jueces o estos congresos como el que estamos organizando ahora, sí que puede tener una incidencia positiva en el derecho. Por tanto, destacar estos diálogos entre jueces por dos motivos. Primero, porque intentan materializar concretamente esta idea de convergencia entre el sistema de integración mercosureño y el sistema de integración andino. Convergencia, digamos, que plasma, que idea un nuevo proceso, la UNASUR. Y segundo, porque estos encuentros, mediante estos proyectos, proyectos legislativos, proyectos de leyes, pueden constituir una semilla a un futuro, digamos, derecho de la integración a nivel regional, a nivel suramericano. Creo que no me he excedido a nivel de tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Olivier. Perfectamente, no te has extendido y sí nos has dejado claro cuál es el papel central de esos tribunales regionales en los procesos de integración, que era lo que más nos interesa. Bien, vamos a dar paso a la segunda ponencia de este segundo bloque, que corre a cargo de Bárbara Guadalupe Gaspar Gaona, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nos va a hablar sobre el intercambio de conocimiento entre América y Europa, de la fuga de cerebros a la ciencia cierta. Muchísimas gracias. Bárbara, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Voy a aprovechar este momento en lo que se sube la presentación para agradecer este espacio que tenemos para intercambiar muchas ideas y sobre todo inquietudes entre América Latina y Europa, que no solamente surgen como una exigencia de la pandemia, sino que han venido representando un contexto histórico de desigualdad territorial y sobre todo de acceso a algunas oportunidades. Sin embargo, en estos momentos configurar y reconfigurar esta relación no solamente se convierte en un imperativo para salir de la pandemia, sino también para reconstruir nuevas oportunidades para crear para ambas poblaciones más y mejores estrategias de conocimiento y de otro
tipo de estrategias tanto comerciales, sociales, económicas y culturales. El día de hoy a mí me gustaría preguntarles ¿a qué es lo que le tenemos esperanza? Muchos podríamos decir que le tenemos esperanza a los sistemas económicos que a pesar de que han presentado altos niveles de pobreza y desigualdad en la distribución de los recursos, aún tenemos esperanza de volver a la nueva normalidad en ellos. O podríamos decir que le tenemos esperanza a otros elementos como pueden ser los sistemas sanitarios, que durante la pandemia se han mantenido colapsados y han tenido un bajo nivel de colaboración entre ambas regiones. Incluso podemos decir que tenemos esperanza en algunos sistemas como puede ser el que desarrollan los científicos, las universidades o la internacionalización de la educación. Sin embargo, el día de hoy me gustaría decirles que también podemos tener la esperanza a todo esto que nos trae la internacionalización de la educación y el intercambio de conocimiento entre América Latina y Europa. ¿Por qué esta ponencia se enlista de la fuga de cerebros a la ciencia abierta? Históricamente, la migración ha sido considerada uno de los elementos de una distribución desigual, mientras que un país se encarga de arrojar indirectamente a todo aquel personal capacitado, personal que se encuentra en una formación avanzada, lo aleja de su territorio por no poder darle las mejores oportunidades y otro país recibe a estas personas para poder aprovechar esos conocimientos. Hoy en día nos estamos migrando hacia un sistema de ciencia abierta. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesitamos que haya un sistema de movimiento o algún viaje o que nosotros desde México debamos de ir necesariamente hasta algún país de Europa para desarrollar conocimiento y para poder aplicarlo de una manera efectiva. Eso es la ciencia abierta. Hoy en día no es necesario hacer esas movilizaciones y causar algunas desigualdades estructurales dentro del sistema de transferencia de conocimiento, sino que ahora debemos de migrar hacia un sistema en el cual estas colaboraciones se dan con base en las principales necesidades que tiene cada una de las áreas, ya sea Europa o ya sea América Latina. Y esto ha surgido en mayor medida como un imperativo cuando nos damos cuenta los altos niveles de desigualdad en producción de conocimiento que han tenido estas dos regiones, tomando en consideración que 1 de cada 10 artículos publicados sobre investigación de la pandemia y sobre el virus en general son de América Latina, mientras que el resto lo abarcan Estados Unidos y Europa. Esto no quiere decir solamente que América Latina está rezagado en lo que respecta a la producción científica, sino que también esto limita una gran cantidad de las estrategias de colaboración que se pueden dar en cuanto a la investigación de vacunas, de nuevas medicinas, y no solamente en cuanto a COVID-19, sino que también respecta a otros aspectos, como otras enfermedades y otros aspectos sociales y culturales, como lo han sido las manifestaciones de colectivos en descontento con algunas problemáticas sociales. En este sentido, debemos de migrar hacia una comunidad que, pese a que sea pequeña en su integración, debemos de hacer que este proceso no solamente se dé en cuestiones económicas o cuestiones de producción o de exportación de productos, mientras que uno tiene déficit y el otro tiene un superávit, sino que se tiene que tratar de una formulación de políticas de colaboración entre ambas regiones para que esta comunidad científica no solamente esté centrada en un pequeño nudo que no permita llevar las soluciones a toda la sociedad y en diferentes realidades. Si bien es cierto, el proceso de migración se ha desarrollado pese a este tipo de nuevos fenómenos que se están desarrollando como la ciencia abierta, debemos de mencionar que este fenómeno aún sigue siendo muy importante por estudiar, ya que un gran porcentaje de los estudiantes y de científicos latinoamericanos migran en su mayoría a Europa, dada la mayor cantidad de oportunidades que se pueden ofrecer en materia de producción de conocimiento. Aunque hay otro tipo de migraciones que pueden darse por trabajo, que pueden darse incluso por unión familiar, la migración por razones académicas o por cuestiones estudiantiles han ido desarrollando de una sobremanera, dado que las personas que están en condición de educación avanzada ha ido incrementando en ambas regiones. Sin embargo, la distribución desigual de estos ha causado que haya un sesgo en la producción científica y sobre todo en la formulación de soluciones y en la integración que
que los resultados de estas se traduzcan en políticas públicas que solucionen algunas de las principales problemáticas sociales y en lo que respecta a nuestra actualidad sanitarias. Este recorrido no solamente se ha dado dentro del sistema científico, educativo y productivo, sino que también ha llegado a afectar a muchos de los aspectos de políticas públicas, como puede ser el aspecto del gasto en investigación y desarrollo, pues al ser este menor en América Latina, como lo muestra la gráfica, la primera oportunidad que se tiene para desarrollar proyectos científicos es Europa. Sin embargo, esta cuestión de la distribución del gasto, pese a que es una cuestión bastante interna de cada uno de los países, debemos entender que hoy en día la política externa no es una ampliación de la política interna, sino que, dadas las exigencias que tenemos en la actualidad, estas deben de ir a la par para poder desarrollar los mejores resultados a nivel internacional. Si bien es cierto, hoy en día la internacionalización del conocimiento y de los principios científicos que presenta la investigación en la actualidad ha ido en incremento, estos no han sido traducidos completamente en las estrategias que se han desarrollado, no solamente en América Latina, sino en Europa, pues aún se sigue desarrollando este fenómeno de apropiación científica por parte de Europa de aquellos estudiantes o académicos latinoamericanos, lo que nos hace dar cuenta de que este sistema es, entre comillas, beneficioso para ambas partes, pues mientras que un país no se preocupa por esa masa de estudiantes científicos que exigen una política en materia de conocimiento, por otro lado se está aprovechando esta masa científica para poder desarrollar avances tecnológicos importantes, y este fenómeno marca principalmente los determinantes de la desigualdad en el desarrollo científico. Sin embargo, como planteamos al principio, las fronteras hoy en día parece que solo son un asunto diplomático, puesto que, como vimos con el desarrollo de la COVID-19, este repasó fronteras y desconoció todo aquel límite territorial que pueda haber entre una región y otra, y llevó sus efectos negativos y algunos positivos a todas las regiones sin importar nada. Es por eso que hoy en día la producción científica en su solución en cuanto a regulación, protección de procesos y sobre todo generación de soluciones debe mantenerse bajo el mismo esquema. Hoy en día ya no tenemos que centrarnos directamente en los procesos que se llevan en una región y otra, considerando que los efectos negativos de una problemática que se debe solucionar no está atendiéndolos directamente. En la actualidad, la producción científica que ha habido en cuanto a la información de COVID-19 es bastante amplia. Sin embargo, la territorialización que se tiene sobre esta es bastante desigual. Es por eso que se plantea que uno de los principios de la ciencia abierta no solamente implica una mayor colaboración entre las instituciones de investigación, sino también entre las culturas y las apropiaciones sociales que se pueden tener en cada una de las regiones, puesto que al poder generar una mayor identidad entre cada una de estas, no solamente se puede adaptar a la comunidad científica a diferentes realidades, sino que también podemos crear soluciones efectivas que puedan ser replicables entre cada una de ellas, que estén completamente de la mano entre cuerpos científicos regionales sin importar directamente su ubicación. No cabe duda que pese a estas diferencias, aún tenemos una amplia esperanza en este tipo de modelos, porque aunque parecen una utopía, estamos hablando de un modelo que nos va a ayudar con un futuro que viene cargado de incertidumbre. Sin embargo, uno de los elementos que pueden dar una potencialización a este tipo de modelos son las tecnologías de la información y la comunicación, y este espacio en el que nos estamos desarrollando ahorita, este congreso es uno de los principales ejemplos, puesto que aquí hay personas de todo el mundo y no ha sido necesario que cada uno de nosotros tenga características específicas de nacionalidad para poder presenciarlo y para poder aprender de él. Es por eso que esta política interna y externa de generación de conocimiento integral y de formulación de una ciencia abierta no tienen que atender directamente a las capacidades o recursos que se tienen o que se esperan tener, sino que justamente deben tomarse de esta amplia colaboración histórica que se tiene entre América Latina y Europa, que es innegable, pero que puede ser transformable hacia efectos positivos
y sobre todo equitativos entre América Latina y Europa. Para finalizar, solamente me gustaría mencionar que los límites geográficos hoy en día no tienen que ser una limitante para adoptar ningún tipo de política de inversión en ciencia de datos o en alguna otra política sobre generación de conocimiento, puesto que la propuesta en común parte de una necesidad común que se tiene entre América Latina y Europa y que no distingue entre cada una de ellas. Esta transición institucional que se propone no solamente parte como una política aislada en materia de conocimiento, sino que esta debe integrar algunas otras políticas como la colaboración en materia de diplomacia, en materia de ciencia y tecnología y sobre todo en integración equitativa de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto en América Latina como en Europa. Hoy en día no solamente me gustaría concluir en un llamado a la esperanza y a la colaboración de un acuerdo mutuo para generar una ciencia abierta que no solamente implique una mayor intercambio de conocimiento entre estas dos regiones, sino que también implique una mayor colaboración y una mayor gestión de resultados que esto puede tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara, por tu interesante y muy didáctica intervención sobre ese intercambio que siempre ha existido entre América y Europa. De verdad, muchísimas gracias. Y vamos a dar paso a la siguiente comunicación de esta tarde, que está a cargo de Julio Guinea Bonilla, de la Universidad también Rey Juan Carlos, y que nos va a hablar sobre América y Europa, un espejo del federalismo integrador. Muchísimas gracias, profesor Julio. Tiene la palabra. Muchas gracias a los organizadores del Congreso y me sumo en la línea con las anteriores ponencias a la hora de reflexionar sobre las relaciones de Europa y América y concretamente sobre la construcción del federalismo integrador. Vamos a volver nuestra vista al siglo XVIII y XIX, cuando el federalismo comenzó a tomar forma en el continente americano, a ser compartido desde distintos proyectos políticos en el hemisferio, para después trasladarnos un par de siglos después al momento en el que Europa comienza su proceso de integración y asienta sus particulares bases federalistas, llegando a suscribir a comienzos del siglo XXI la redacción de una Constitución europea. Como todos ustedes conocen, los primeros ladrillos de la construcción integradora en América, guiados de un espíritu federalista, fue la que dirigieron y vivieron desde el norte los padres fundadores de los Estados Unidos, en una convención convocada solo y exclusivamente para reformar los artículos que no funcionaban en la Confederación. Pero desde un comienzo, el 25 de mayo de 1787 y tras 3 meses de debate en el Independence Hall, el 17 de septiembre de 1789 de allí salieron articulando una constitución que superaba las ineficiencias de la Confederación y unía políticamente a perpetuidad a los estados que habían luchado codo con codo por la independencia frente al Reino de Gran Bretaña. Firmado por 38 de los 41 delegados presentes, dio con ello comienzo al proceso de ratificación, porque se trataba de un tratado internacional y su artículo 7º constaba que no sería vinculante hasta que lo hubieran ratificado 9 de los 13 estados. Delaware, Pensilvania, Nueva Jersey, Georgia, Connecticut lo ratificaron en rápida sucesión, mientras que en Massachusetts, Maryland y Carolina del Sur pidieron una inmediata enmienda para incorporar los derechos fundamentales que habían sido omitidos durante la convención, como la libertad de expresión, religión y prensa. El 21 de junio del 88, New Hampshire se convirtió en el 9º estado en ratificar el tratado y posteriormente se acordó que el gobierno bajo la Constitución de los Estados Unidos comenzaría a operar el 4 de marzo de 1789. En junio, Virginia lo ratificaba la Constitución, seguida de Nueva York en julio, coincidiendo con el estallido de la Revolución Francesa en Europa. A lo largo de todo este proceso surgió un debate enormemente enriquecedor en el cual tuvieron un notable protagonismo Madison, Hamilton y Jay, autores de los papeles federalistas, donde defienden el voto favorable a la Constitución federal y dan cuenta de los elementos más necesarios para articular una federación sólida. Sin ánimo de ser exhaustivos, identificaron un poder ejecutivo que dirigiese la defensa de la federación como un elemento esencial, así como una política exterior controlada para defender al conjunto de los estados, junto a una unión económica y monetaria completa, asentada en una moneda común y una política fiscal reforzada por una política comercial común, respetándose las competencias de los estados. La historia como Federación de los Estados Unidos ha demostrado ser una historia de éxito, porque partieron de 13 estados y hoy son 50. Son el hegemón político del mundo occidental, mientras que en América Latina, por causas que ahora expondremos, este proceso no llegó a reproducirse, aunque se intentó.
Cuando estallaron las independencias, no hubo unidad desde el minuto cero en la lucha contra la presencia de la monarquía española. En los virreinatos se organizaron cada uno sus propios ejércitos para resistir o expulsar a los españoles, y hubo pocos que abogaron por la unificación política de los territorios tras la contienda. No obstante, Simón Bolívar, el Libertador, fue uno de aquellos hombres dotados de visión y clarividencia para convencer a sus coetáneos en favor de la federalización del hemisferio americano. Partiendo de su propio pensamiento, se puede trazar la estela que siguió, defendiendo que el amor ligase con un lazo universal a los hijos del hemisferio de Colón, y que el odio, la venganza y la guerra se alejasen de nuestro seno y se llevasen a las fronteras a emplearlos contra quienes únicamente son justos, a saber, contra los tiranos. El aglutinante de la América hispana no iba a ser el odio a la monarquía española, sino su lengua, la religión y las costumbres. En 1812, en Cartagena, Bolívar está haciendo público su pensamiento unificador panamericano en un manifiesto en el que asegura que mientras no centralicemos nuestros gobiernos americanos, los adversarios obtendrán las más completas ventajas, y no le faltó razón. Esta visión le llevó a liderar el movimiento en favor de un congreso americano que discutiese la unificación continental, pero exclusivamente entre aquellos países de habla hispana. Hasta tal punto llegó a desearlo que lo expuso en estos términos: yo deseo más que otro alguno ver formarse en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y su gloria. En 1818 Bolívar confesó a Juan Martín Pueyrredón, entonces director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que una América así unida, si el cielo nos concede este deseado voto, podrá llamarse la reina de las naciones, la madre de las repúblicas, cuya unión no nos vendrá por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos. Bolívar, desde el Perú, en 1824, está convocando a los gobiernos de las repúblicas americanas a un congreso histórico en la ciudad de Panamá, que será conocido con el nombre de Anfictiónico, en honor a la Liga Anfictiónica de la Grecia clásica, y que se celebraría en el convento de San Francisco de la ciudad vieja de Panamá, desde el 22 de junio al 15 de julio de 1826, contando con poco más de 3 semanas de discusión política, al término de las cuales no se logró un tratado constitucional que construyese una confederación ni tampoco una federación, si lo comparamos con los 3 meses de la Convención de Filadelfia de Estados Unidos. Hubo 2 representantes diplomáticos por parte de la Gran Colombia, Perú, México y las Provincias Unidas de Centroamérica. Bolivia, cuyo máximo dirigente era el mariscal Antonio José de Sucre, era favorable a las tesis de Bolívar, pero se encontraba con gran inestabilidad interna y no pudo enviar a tiempo a delegados al Congreso, mientras que Estados Unidos envió 2 delegados, Richard Clow Anderson, que murió antes de llegar a Panamá, y John Sergeant estuvo presente en el Congreso que se abrió en Tucubaya, continuador del de Panamá, en el que se pudo abiertamente oponer a cualquier tipo de confederación que construyesen los estados hispanoamericanos. Por su parte, ni las Provincias Unidas del Río de la Plata, con Bernardino Rivadavia al frente, ni Chile, con Ramón Freire, mostraron interés o simpatía por la iniciativa del Libertador. Paraguay no fue invitado porque su propio dictador, Gaspar Rodríguez de Francia, se encontraba inmerso en una política aislacionista. El Imperio de Brasil, gobernado por una rama de los Braganza, aceptaba la esclavitud y se oponía a cualquier construcción política que fuera en contra de ella. Gran Bretaña, con el observador diplomático Edward James Dawkins, estaba más preocupado por buscar acuerdos comerciales y disuadir a la Gran Colombia y a México que de apoyar expediciones y de apretar a estos países para que pudieran unirse. Y los Países Bajos mandaron a Jan van Berg, que fue admitido a título personal porque no habían reconocido la independencia de las repúblicas. Esta división de enfoques muestra lo que en realidad ocurrió desde el comienzo, y es la total incapacidad por parte de los territorios de fraguar una unidad política, por mucho que hubiera visionarios que la ambicionasen. Además, el propio Bolívar optó por quedarse gobernando el Perú y no acudir a Panamá para defender sus postulados, hecho que le restó fuerza política integradora a la cita histórica. De los 10 puntos que se abordaron en el Congreso, destacaremos la renovación de los tratados de Unión, Liga y Confederación, tratados que ya habían comenzado a firmarse desde el 6 de julio de 1822 y que culminarían con el del 15 de julio de 1826 entre las repúblicas de Colombia, Centroamérica, Perú y Estados Unidos mexicanos, por el que se ligaban y confederaban mutuamente en paz y en guerra. La clave del fracaso de este tratado se encuentra después de la primera parte del artículo 11, cuando expresan lo que convienen, diciendo así: deseando las partes contratantes hacer cada vez más fuertes e indisolubles los vínculos y relaciones fraternales, por medio de conferencias frecuentes y amistosas, han convenido y convienen en formar cada 2 años en tiempos de paz y cada año durante el presente y demás guerras comunes una asamblea general compuesta por los ministros plenipotenciarios de cada parte. Como vemos, hay un deseo de hacer más fuerte e indisolubles los vínculos, pero la premisa a continuación es errónea
y es el de solidificar la Unión sobre la base de conferencias frecuentes de ministros de Asuntos Exteriores. Es decir, la América de los congresos, que habría comenzado en Panamá, como la Europa de los congresos de Viena de aquel tiempo, no llegó a nada. Bolívar apostaba por una ciudadanía hispanoamericana, reuniones periódicas de ministros y con órganos de fuerzas propios, como ejércitos y flotas confederales. Un confederalismo que fracasa ante la escasa voluntad de compartir soberanía. La América hispana, debido a sus egoísmos nacionales, sus caudillismos y los países con sus independencias recién conquistadas, no estaban dispuestos a compartir atributos de poder, volviendo irrealizable la gestación de cualquier proyecto de índole confederal y mucho menos federal. Hubo una carencia absoluta de pozo intelectual que apoyase fórmulas de integración panamericana, hispanoamericana o andina más allá de la que defendió el Libertador. Cuando Panamá terminó, se dio continuidad en Tacubaya. Por el clima allí comenzó a enrarecerse porque solo Colombia había comenzado a ratificar el Tratado Confederal. América Latina no se federó y en pocos años comenzó su ruptura y fragmentación en pequeños estados que lucharon entre sí en interminables conflictos que desangraron el hemisferio y débiles que se encontraban a la alcesa de las grandes potencias coloniales de la época. Recordemos los florecientes Estados Unidos que en pocas décadas, desde sus iniciales 13 colonias, se expandirían hacia el oeste y por todo el norte a expensas de México y de las derrotas de Santa Anna. Ocuparían Cuba, se anexarían Puerto Rico, intervendrían en Nicaragua, Haití, República Dominicana y Panamá. Tan solo 4 años después del Congreso Anfictiónico, en 1830, la Gran Colombia se había roto en 3 países y en 1834 las Provincias Unidas de Centroamérica se desmembraron en 5 estados. La falta de federalismo permitió a los poderes europeos hacerse con un preciado botín y realizar importantes incursiones. Inglaterra ocupó las Islas Malvinas en el 33 y no las han soltado, y también actúan en Belice, en América Central, sobre la Guayana de Venezuela, en cuyas costas sufrieron ataques por impago de las deudas de buques alemanes, franceses, ingleses e italianos. Francia actúa en el Río de la Plata entre el 38 y el 41, entre 1845 y el 47. Entronizan a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México entre el 61 y el 67. España se anexa a Santo Domingo entre el 61 y el 65. Interviene en Perú entre el 63 y el 67. En esos tiempos, Europa tampoco se dio movida a federalizarse. No había motivos para ello. Las vetustas naciones europeas coloniales sacaban mayor provecho con la organización política que mantenían que buscando otra mejor. Cuando el statu quo no les benefició, entonces se dieron cuenta que era menester comenzar con un proceso federalizador, y este se iniciaría después de la Segunda Guerra Mundial, cuando habían llegado al borde de su autodestrucción, y saben que la única forma de acabar con los demonios que les asaltaban una y otra vez era uniéndose de una vez y para siempre mediante una federación. Las bases de esta se pueden observar en la Declaración de 9 de mayo de 1950, leída por Robert Schuman, con la que se avanza en la consecución de una comunidad europea del carbón y del acero, construida por 6 Estados miembros, contando con el apoyo de los Estados Unidos, que era el primer interesado en un contexto de Guerra Fría en tener aliados fuertes frente al comunismo. Este sería el primero de los desarrollos supranacionales exitosos, a partir del cual se intentan extender a otros ámbitos como la Comunidad Europea de la Salud, la Comunidad Europea de la Defensa, la Comunidad Política Europea, la Comunidad Europea de los Transportes, la Comunidad Agrícola Europea. Uno tras otros, estos fueron cayendo sin éxito y no se logró articular más comunidades hasta 1957, momento en el cual se edificó la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Estas 3 comunidades fueron el principio unificador de Europa, pero se encontraron permanentes obstáculos como aquel que tuvo lugar tras el fracaso de los planes Fouchet propuestos por el general de Gaulle, a partir de los cuales Francia se negó a participar en una mayor integración e incluso generó una de las mayores crisis que se recuerda en sus inicios, ausentándose de las instituciones medio año desde mediados de 1965. El clima de confianza se rompió y tardaría en restituirse hasta que los acontecimientos de los años 90 facilitaron a los líderes europeos articular una Unión Europea que en poco menos de una década se plantearía elaborar una constitución. La redacción de una Carta Magna para los Estados miembros de la Unión fue una de las tareas más complejas que se recuerda, ya que intentaba replicar el mismo acto que le había precedido 3 siglos antes en los Estados Unidos. Los europeos convocaron una convención en la que se discutió un borrador de texto constitucional y aunque duró 5 veces más que la norteamericana, desde febrero del 2002 hasta junio de 2003, se logró un texto borrador bastante ambicioso que los jefes de Estado y de Gobierno se encargaron de retocar en la conferencia intergubernamental que se abrió a continuación. El problema con el que se enfrentó Europa vino a la hora de ratificar el texto, que entonces no hubo un Madison escribiendo unos Federalist Papers en 2005, pero sí un Jean-Claude Piris analizando el tratado y que pocos llegaron a leer. El texto constitucional fue rechazado en 2 referéndums, uno en Francia y otro en Países Bajos, lo que supuso un durísimo golpe al federalismo europeo del que todavía no se ha logrado recuperar. Y ahora, con la conferencia sobre el futuro de Europa, estamos a tiempo de retomar el proceso federalizador de los padres fundadores de Europa que apoyaron decididamente. En conclusión, el federalismo
federalismo americano nos lleva siglos de ventaja y la integración europea bebe de él. El federalismo podría ser la formulación a través del cual los europeos y los latinoamericanos pudiéramos unificar más estrechamente nuestros continentes para evitar los riesgos que corremos en un mundo globalizado frente a unas crisis políticas, económicas, sociales, climáticas, sanitarias y de muchas índoles, que son desbordantes para las capacidades de los pequeños estados-nación. El caso es que un proceso federalizador exige en América Latina y en Europa de líderes visionarios, con voluntad política dispuestos a realizar cesiones soberanas en la articulación de ejecutivos federales y precisa además de circunstancias que unen a esos líderes en torno a un objetivo común de unificación y de un deseo de prosperidad y ayuda mutua compartido. En ausencia de estas características y prevaleciendo los egoísmos de todo tipo, tanto nacionales como de corte identitario, federalizar será una quimera y todos dirán que es utópico, pero la realidad es que federalizar es posible, solo es cuestión de voluntad. Termino con una frase de Valéry Giscard d'Estaing, que ha fallecido recientemente a los 94 años de edad en diciembre de 2020, y en su acto de presidencia de la Comisión Europea en febrero del 2002 pronunció aquella famosa frase que dijo: imaginemos un continente pacificado, libre de sus muros divisorios y sus barreras, donde la historia y la geografía finalmente se reconciliarán para permitir que todas las naciones construyan su futuro juntos. Yo también sueño con ese escenario, con lo que dijo Giscard, pero a ambos lados del Atlántico. Esperemos que América y Europa entera, en su conjunto, algún día logren forjar esa reconciliación, unión y construcción en un futuro común y solidario mediante un proyecto federal a escala continental. Muchas gracias. Brillante exposición donde has lanzado esa propuesta, ¿no?, de federalización entre Europa y América Latina. Atrevida, pero como tú dices, esto es la historia de una idea que ha ido progresando, pero que tiene que encontrarse quizás entre los dos continentes. Muy, muy acertada. La verdad que me ha resultado muy interesante. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la última comunicación de esta tarde, que corre a cargo de Margarita Trejo Poisson, de la Universidad Camilo José Cela, y que nos va a hablar sobre la cooperación en el contexto de las migraciones por cambio climático entre España y América Latina. Un tema de gran interés, el tema del cambio climático y todos los impactos que está generando en este espacio que engloba a España, Europa y América Latina. Tiene la palabra, Margarita. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la oportunidad a todas las instituciones que organizan el Congreso para presentar este tema, cooperación en el contexto de las migraciones climáticas ambientales entre España y América Latina. Para presentar el tema diré que el cambio climático tiene un impacto directo en la movilidad humana y lo va a tener en el futuro. Se trata de una problemática que hasta la fecha ha permanecido prácticamente invisibilizada y a la cual la comunidad internacional no está dando verdaderas respuestas. Es necesario, sin embargo, dar estas respuestas, afrontar por qué se producen sus causas, sus factores, destinar recursos a luchar contra la prevención, la mitigación y su comprensión. Hay que destacar que ninguna zona del planeta es ajena a los efectos del cambio climático y a los desplazamientos, pero especialmente son los más afectados los países en vías de desarrollo, concretamente América Latina. Por eso, una vez más, nos trasladamos a las relaciones norte-sur y a la necesaria cooperación entre ellas de España y América Latina. Dicho esto, será el objetivo de mi comunicación identificar la migración ambiental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de migrantes ambientales? Indagar en cuáles son sus causas y factores, hablar sobre los posibles instrumentos internacionales de cooperación, si existen o no, qué papel tiene la cooperación española, tendría entre España y América Latina en esta problemática y, al final, formular posibles propuestas y conclusiones. Bueno, señalar que la primera problemática, el primer interrogante y la primera dificultad que asalta es poder dar cifras, porque desgraciadamente en este tema, en el tema de los desplazamientos por cambio climático, tampoco hay datos específicos que dimensionen el problema. Ya en el 2017, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, señalaba que se podrían alcanzar en el 2050 la cifra de 250 millones de personas desplazadas por cambio climático.
pero inclusive a pesar de estos subregistros es posible y es certero determinar que actualmente es la mayor causa de desplazamiento, se produce por cambio climático, por razones ambientales, inclusive superando los conflictos armados y otros tipos de violencia. Aunque las personas afectadas, las víctimas, se enfrentan a las mismas pérdida y lesión de los derechos humanos que se producen por conflictos armados, pérdidas de vivienda, de documentación, separación de sus familias, del territorio, pérdida de la salud, de la educación. Bien, aunque como ya he señalado no se pueden dar cifras a nivel global, las únicas cifras que existen y que se puede traer y se pueden avalar el desplazamiento es por desplazamiento interno dentro de un mismo país. Así, he traído aquí a colación el último informe llevado a cabo por el IDMC, el Instituto de Desplazamientos Internos, que cifraba en el 2018 17,2 millones, en el 2019 24,9 millones de desplazados internos y ya se calculan ya se cifraban para la primera mitad de 2020 9,8 millones. Además, señalar que ya también el propio informe ponía de manifiesto que si en el 2019 habían sido 24,9 millones los desplazados por causas de los desastres ambientales, frente a 8,5 por violencia y conflictos armados. Como veis, se puede avalar que es la causa más mayor de desplazamientos actualmente. América Latina y el Caribe no es ajena, constituye un área de especial problemática en la que particularmente por estar afectada por los desastres ambientales, siendo la región del planeta, del mundo, que presenta mayores desplazamientos a nivel transnacional. Pero, ¿qué entendemos por migración ambiental? Bueno, ahí también surge otra problemática porque no hay una terminología ni siquiera uniforme o unánime para identificar la migración en estos casos. Se habla de desplazados, se habla de refugiados, sin embargo, sí podemos traer a colación una definición del 2007 de Naciones Unidas, de la OMIN, que definía como las personas o grupos de personas que por razones imperiosas de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan negativamente a la vida o a sus condiciones de vida, se ven obligadas a abandonar sus hogares habituales o deciden hacerlo ya sea de forma temporal o permanente y que se mueven ya sea dentro de su país o hacia el extranjero. Esta definición me parece bastante interesante en la medida que contempla los diferentes tipos de migración, tanto desplazamiento local, desplazamiento regional, desplazamiento internacional, tanto el desplazamiento temporal como el permanente y tanto el voluntario como el no voluntario. Dicho esto sobre la posible identificación de los migrantes ambientales, indagando en sus causas y factores, señalar, en primer lugar, que la migración por factores ambientales se entiende como un fenómeno que obedece a múltiples causas, pero que los factores medioambientales representan un factor preponderante. ¿Cuáles son esos factores medioambientales? ¿Qué podemos decir que son estas causas y factores indagando que producen esta migración ambiental? Bueno, son múltiples. Por un lado estarían los desastres hidrometeorológicos y desastres naturales graves, como tormentas, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, temperaturas extremas, huracanes. Así, por ejemplo, el huracán Dorian, en 2019, un intenso ciclón y huracán que afectó el Caribe, causó cerca de 9.800 nuevos desplazamientos. En 2020, el huracán Eta y Iota fue devastador en Centroamérica, inundaciones e innumerables evacuaciones. La temporada de 2020 en los huracanes del Atlántico ha sido la más intensa jamás registrada. Junto a estos desastres aparecen también los de evolución lenta, sequía, desertificación, que hacen también que se produzca el desplazamiento y la migración. Así, por ejemplo, en el 2015 a 2016, la sequía amplificó los efectos del Niño y situó a América Central y al Caribe y a América del Sur en una situación de muchísimos desplazamientos. También otro factor es la escasez, otra causa de la migración ambiental, la escasez de recursos esenciales como agua, alimentos, que además a largo plazo crean conflictos por esos recursos naturales. En Colombia, los agricultores han sufrido continuos episodios de desahucios y desplazamientos, un conflicto que lleva décadas y que ha desplazado a 6 millones de personas.
Junto a estos también los accidentes industriales que hablar y los megaproyectos. La actividad de las multinacionales, especialmente de los sectores de energía y minería, han generado un fuerte deterioro ambiental. Grandes proyectos energéticos, infraestructuras, han desplazado al territorio indígena y han generado un gran desplazamiento. En Perú, el 64% de los conflictos del país andino están causados por transnacionales mineras. Decir, siguiendo indagando en las causas, que junto a estos factores medioambientales, como ponía ya de manifiesto ACNUR en el 2012, juegan su papel otros factores, dimensiones sociales y dimensiones geográficas que hacen que coloquen a la población especialmente en vulnerabilidad. Zonas geográficas, zonas costeras más vulnerables, zonas áridas, zonas de baja altitud o más propensas a sequías e inundaciones. También el aspecto social por las desigualdades, zonas socioeconómicas de mayor pobreza y discriminación hacen que el 90% de las víctimas de estos desplazamientos pertenezcan a países en vías de desarrollo. Entra en peligro, además, inclusive la etnodiversidad porque separan de sus territorios de origen y hacen incluso que desaparezcan. Y, además, otro factor también relevante y a tener en cuenta en estos desplazamientos es el género. Actualmente se habla, hay informes del 80% de las víctimas también son mujeres, ya que debido a sus necesidades, aparte de estar marginalizada su pobreza, esas necesidades reproductivas y de salud hacen que también aparezcan mucho más discriminadas y sean mucho más vulnerables y aparezcan más afectadas. Bueno, dicho esto sobre los factores y las causas que pueden promover la movilidad ambiental, existen instrumentos de cooperación. Solo hace unas décadas o muy recientemente, una década, que la comunidad internacional realmente ha comenzado a interesarse de una manera bastante todavía se necesita intensificarla y, por lo tanto, no hay un régimen específico internacional que regule la migración internacional, pero que se debe partir de la necesidad de la cooperación para afrontar los retos en esta materia ambiental migratoria y exigir también repartir responsabilidades fomentando el diálogo y la participación. Si existen instrumentos antecedentes, existen, aunque la mayoría de ellos no vinculantes. Aquí he traído algunos de ellos de los más importantes que abordan el tema de alguna manera directa o indirecta. Se han replanteado el tema de la migración ambiental. Están los principios DEN en desplazamientos internos, normas de soft law. Es importante este instrumento porque por primera vez reconoce los derechos de los desplazados y su vulnerabilidad y habla también de esa necesidad de responsabilidad de los Estados y en base a ello, a nivel nacional, países como Colombia, México, Perú, Guatemala y Honduras y El Salvador han dado respuestas en su normativa a este fenómeno, han reconocido derechos. También en 2010 el marco de adaptación de Cancún reconoció por primera vez la movilidad humana vinculada al cambio climático. Importante porque habla de la migración como estrategia de adaptación al cambio climático. Entonces, y de la necesidad de incluirla también en los planes de adaptación al cambio climático, pero también es interesante, igual también que el marco Sendai de 2015 a 2030, que aborda la reducción de riesgo por desastres. Este es interesante porque introduce la necesidad de la participación en la formulación de políticas y acciones y también de reconocer por parte de los Estados, asegurar a los afectados el acceso a bienes y servicios, con lo cual ya está hablando de el reconocimiento de ciertos derechos. También, por último, me gustaría destacar el proceso Nansen, liderado por el gobierno noruego y sueco y que también participó ACNUR en el 2015, que es una agenda para el desplazamiento por motivos en el contexto de cambio climático a nivel transfronterizo. Importante porque recoge buenas prácticas y directrices y sobre todo porque pone énfasis en la prevención, en enfrentar las causas, en aumentar las fortalezas y capacidades de la población, reducir riesgos para mejorar las infraestructuras, planificación del territorio que ayuden también a esa resiliencia y sobre todo también muy importante en la necesidad de revisar nuestro modelo de desarrollo. Dicho esto, ¿qué ocurre con la cooperación española? España hasta el momento no ha asumido una posición relevante como el resto de los países en este asunto, pero sí ha expresado su aprobación y apoyo a estos acuerdos que acabo de mencionar. Por lo tanto, su cumplimiento supone desarrollar acciones. Es un reto que debe incluir en su agenda, en la medida también que el plan director
de Cooperación Española debe responder a la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, no olvidemos, hablan de prevención, de respuesta frente a desastres de países socios, cooperación en políticas migratorias y migración adecuada y segura y apoyo a socios en acciones de mitigación y adaptación del cambio climático. Bueno, dicho esto, ¿cuáles serían las propuestas? Bueno, quiero destacar la necesidad de la prioridad de la mitigación y prevención en el enfoque global. El cambio climático nos enfrenta a otras formas de dar respuesta a la solidaridad global en aspectos distintos de los que hemos experimentado hasta ahora. Debe concederse una mayor prioridad a la mitigación y a la prevención y a minimizar los impactos de la actividad humana en la naturaleza. Se debe partir de los beneficios en esta cooperación y enfrentar los retos de esta materia. Encarar eficazmente la migración por motivos ambientales pasa inevitablemente por reducir y evitarla, y solo será posible con una voluntad adecuada de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de la lucha contra el cambio climático, asumiendo por los principales contaminantes, que son los países del norte, la obligación de tomar compromisos y de reducir sus emisiones. Pasa también por la necesidad de la participación de las comunidades locales, del consenso, de aportar soluciones de tipo regional o bilateral, que también puede ayudar luego a esos instrumentos internacionales, de tomar medidas in situ para esas estrategias de adaptación. En especial, se deben mejorar los procesos de equidad y comprender que las necesidades de las comunidades, los recursos naturales y la población dependen de ellos. Pasa por identificar la migración ambiental, visibilizar este fenómeno, destinar recursos a esos datos, a proporcionar datos certeros, impulsando la inclusión de la movilidad en los efectos de los desastres ambientales, y por incorporar el enfoque de la movilidad humana a los planes de reducción de riesgos para impulsar y reconocer los derechos de los migrantes ambientales y garantizar una migración legal y reducir su vulnerabilidad. Por lo tanto, para concluir, me gustaría traer a colación una frase del alemán Hennman: huir de los efectos del cambio climático es también sentir un temor fundado de sufrir un mal provocado por el ser humano, por la propia humanidad. Muchas gracias. Margarita Trejo, por tu exposición muy clara sobre el tema del cambio climático y la cooperación entre los dos lados del Atlántico con respecto a este tema, y donde también incluso has presentado unas propuestas. Bien, son las 7:20 de la tarde, aquí hora en Guadalupe, hora en España, y tenemos solamente una pregunta para los comunicantes de este segundo bloque de 4 comunicaciones, y va dirigido a Bárbara Guadalupe en relación con su comunicación sobre el intercambio de conocimientos. La pregunta se la ha formulado Eduardo Santos, de Brasil, y dice que cómo se podría manejar o tener una mayor igualdad entre Europa para los investigadores latinoamericanos. Según él, se les ve desde el otro lado del Atlántico menos capacitados, y él plantea que cómo se podría manejar esta situación para los investigadores latinoamericanos y avanzar hacia una igualdad. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, si bien es cierto, esta condición que identificas es bastante cierta, es una problemática que históricamente ha ido llevando este esquema desigual estructuralmente desde los sistemas de investigación y académicos que tiene América Latina, y una de esas principales desigualdades se debe a que los investigadores latinoamericanos no reconocemos cuál es nuestra capacidad como formuladores de soluciones y de estrategias a nivel académico y a nivel de política pública. Y eso es uno de los elementos, porque cuando nosotros encontramos alguna oportunidad en el exterior, es algo, podríamos decir que cualquier cosa es peor que nada, ¿no? Que lo que tenemos en América Latina. Sin embargo, uno de los elementos que se han formulado para que esta desigualdad se pueda reducir es que todos los principios que guíen y los intereses que entrelacen la generación de nuevas
políticas en condición de intercambio académico estén guiadas por la satisfacción de necesidades sociales a nivel internacional. ¿Esto qué quiere decir? Actualmente, la mayor cantidad de producción científica responde a intereses económicos, particularmente de cada una de las personas que desarrollan los proyectos científicos. Entre financiamientos internacionales y financiamientos institucionales que tienen cada uno de los países, ha sido uno de los elementos que ha causado una mayor desigualdad, pues estos atienden directamente a poderíos políticos e intereses económicos muy marcados dentro de las organizaciones científicas. Sin embargo, el poder generar proyectos de ciencia abierta no solamente implica que la transferencia de conocimiento se lleve a cabo sin ninguna limitante geográfica o alguna otra limitante como puede ser nivel de estudios o el historial de ingresos que se han tenido o el historial universitario o académico que tienen las personas. Y se pretende que solamente se atiendan a las principales necesidades sociales. Creo que una de las principales soluciones es el integrar a una mayor cantidad de personas, desde los ciudadanos hasta las instituciones, el sector privado y obviamente la política exterior. Entonces, en este sentido, creo que me gustaría resumir la respuesta en que, en general, la ciencia abierta guiada bajo un principio de equidad y abandonando directamente los planteamientos económicos que ha tenido la producción científica es uno de los principales planteamientos para reducir esta desigualdad que se tiene de científicos de ciertas nacionalidades. Entonces, aunque es complicado poder plantear un nuevo sistema de producción científica para reducir estructuralmente esta desigualdad, hay pequeñas acciones justamente como una mayor colaboración que no atienda ningún principio histórico. Creo que esa sería el principal eje para lograrlo. Pues muchísimas gracias. Después de este intenso día, creo que vamos a dar por finalizado este primer bloque y mañana nos vamos a ver a las 10 menos cuarto. Vamos a retomar el congreso y mañana solamente tenemos una sesión por la mañana que, como les digo, comienza a las 10 menos cuarto y se prolongará hasta las 2 menos cuarto. Les deseo un feliz día, lo que queda. Muchas gracias por estar ahí. Buenas tardes.